Estamos viendo ya la pantalla, jóvenes. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias, jóvenes. La clase anterior estábamos hablando más de la interpretación de los resultados y la forma de presentación de los mismos, de los ensayos más importantes en el campo de la evaluación de estructuras en hormigón armado, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Habíamos hablado de los ensayos de esclerometría, revisamos los mismos, dijimos algunos comentarios, ¿sí? Extracción de núcleos también, que bueno, la presentación de los resultados es similar a los de la compresión. Recuerden la importancia de entender el factor de corrección en función del cumplimiento de esta famosa relación 2-1, ¿no? La 2-1 que nos pide la norma y que pues a veces es difícil conseguirla, no será lo mismo un cilindro perfecto tomado en un laboratorio, en una toma de cilindros, donde tiene las dimensiones perfectas y aún así hay errores en las mediciones. Cuando estamos extrayendo un núcleo, como pueden observar las fotografías, existen múltiples de circunstancias que nos pueden hacer que no tengamos las dimensiones que queremos de acuerdo a la norma y no por eso desechamos el núcleo, aplicamos los factores de corrección. Estábamos revisando los ultrasonidos, revisamos ya la homogeneidad o uniformidad, la resistencia a la compresión y estábamos revisando el módulo estático, ¿no? El módulo estático. Caramba, me equivoco. Entonces, les decía, la importancia de encontrar un módulo estático que sea más real, ¿no? No podemos confiarnos en usar la famosa fórmula que una señorita ya nos dijo de memoria, y así debe ser, de raíz cuadrada, perdón, 4,7 raíz cuadrada de F', en megapascales, y el E de esta fórmula en gigapascales, de acuerdo al capítulo de hormigón armado de la NEC. No nos podemos confiar. Ese está bien para usarle en el análisis y diseño de una estructura nueva. Y aún así es debatible que hasta valores menores, que en los laboratorios se han encontrado diferentes valores, que se hacen N trabajos de titulación en la central para chequear ese E y se sigue hablando del E. Pero ¿qué pasa cuando la estructura tiene ya sus años? 20, 30, 50 años. Cuando la estructura está siendo evaluada porque presenta una patología, que es lo más común, para algo nos contratan, asentamientos diferenciales, ¿sí? Tal vez un mal diseño que provoca que comiencen a haber fisuras en elementos estructurales, posiblemente una evaluación post-sismo donde la estructura se ha visto afectada por la ocurrencia del mismo. ¿Cómo podemos pensar que se sigue guardando esa relación? Él es importantísimo, ¿no? Él es importantísimo. Puede ser que exista una estructura que originalmente tenía, qué sé yo, una resistencia a la compresión de 28 megapascales y tal vez ahí era válido el valor del E en función directa de la raíz cuadrada afectada por un factor. Pero si esta columna, este elemento se vio afectado por el sismo, por el fuego, por una fuerza de impacto, puede ser que perdió algo de resistencia a la compresión y puede ser que yo haga un ensayo de ultrasonido, de esclerometría, de extracción de núcleo y vea que el F'(C) es ahora, qué sé yo, 22 megapascales, baje su resistencia y él no tiene por qué guardar una relación directa. Va a haber cambios importantes. Jóvenes, muchísimo cuidado, esto a veces no lo hacen de manera muy común cuando se hace una evaluación de estructuras. Insisto, piensan que con 3 esclerometrías pueden dar ya los criterios y no es así, no es así. Necesitamos saber el E, necesitamos saber el E, por lo menos unos 2 ultrasonidos en un mismo elemento donde se hayan hecho. Es bueno ir de la mano. Yo hago ensayos, ya vamos a hablar de costos, ¿verdad? Que son altos, así que no hay como emocionarse mucho en una evaluación y decir, hago todos los ensayos. Los costos son altos, pero de manera inteligente. A ver, en esta columna yo voy a hacer esclerometrías, ultrasonidos y voy a hacer una extracción de núcleos, porque esta columna va a servir como mi patrón, va a servir para poder calibrar los resultados. Y de ahí sí, al azar, saco el ultrasonido L en otro elemento y puedo calibrar los resultados. Es importante tener el E. No se confíen en el campo de evaluación de estructuras de que el E es de manera proporcional o está en función directa del F'(C).
Eso no es cierto. Ya iremos viendo más adelante la importancia de entender la no linealidad de nuestras estructuras. Entonces el ensayo, este es para el ensayo, recuerden lo que les decía, pues los ensayos, en este caso del ultrasonido, si bien es cierto, tenemos dos transductores, pero en función de la propiedad que queremos medir, el movimiento y la medición es diferente, ¿no? Entonces aquí en este caso ponemos el transductor, el uno fijo, y es similar al caso de la, por acá está, de la homogeneidad, ¿no? Es similar. Por eso en este ensayo también podemos medir la homogeneidad. Un transductor fijo, el otro transductor se va moviendo a diferentes posiciones, ¿no? Solo por recordarles, recuerden la resistencia a ver, estábamos en módulo. Bueno, de las fisuras ya les indico, ese todavía no veíamos. Otro módulo. Quiero ver otro módulo. Homogeneidad, acá hay otro módulo. Ya. Estaba mal el que les enseñé, por eso me llamó la atención y le cambié, error. Ese es el del módulo correcto, ¿no? Entonces yo voy midiendo con un transductor y voy el otro transductor poniendo en diferentes posiciones equidistantes entre sí para ir tomando las mediciones y luego encontrar el módulo dinámico y a través de expresiones que utilizan el módulo de Poisson encontrar el módulo estático, ¿no? Eso sí les expliqué, que todo dependerá también de qué tablas encontremos. Tampoco es que si yo me voy a otra tabla voy a encontrar valores la mitad de los que les estoy presentando aquí, ¿no? Hagamos un poquito más grande, está 100%. ¿Sí? Valores del módulo de Poisson para un hormigón excelente de 0,15, dudoso y bueno de 0,28 y para un hormigón malo de 0,33. Posiblemente en otras tablas encontrarán el 0,33 en vez de este valor un 0,30, máximo un 0,34, valores cercanos. Nosotros en el laboratorio usamos, como les decía, las técnicas para determinar la calidad del hormigón de Peña-Vidal. Y ustedes encuentran este módulo estático. Finalmente, la última propiedad muy importante que podemos determinar a través del ultrasonido es la trayectoria y profundidad de una fisura, ¿sí? Entonces yo veo una fisura y chequeo que la fisura sea en el elemento, no en el enuncido, en el recubrimiento, ¿no? Sino en el hormigón. Necesito saber cuál es la trayectoria, la profundidad, cómo es las características de esta fisura, ¿no? Entonces este ensayo es excelente. Veamos fisura. No encuentro uno de fisura. Acá está uno de fisura, ya. Entonces, miren, en este caso, bueno, está especificado el elemento, donde se encuentra, la fisura analizada. Si hay muchas fisuras, pues hagámoslo bastante más grande. La fisura, ya exageré, 150. Se busca la fisura más pronunciada de manera visual para hacer el análisis en esa, a menos que nos digan hagan 3 ultrasonidos en el mismo elemento. Nosotros hacemos el análisis de una fisura, ¿sí? Y colocamos ahora los dos transductores, se van moviendo conforme la forma de la fisura, ¿no? Ya no hay un transductor fijo. Tengo un transductor, el otro transductor, aquí se puede observar claramente, y mido la profundidad de la fisura en función de la velocidad de propagación. El siguiente movimiento, sigo la forma de la fisura, miren. Entonces muevo un transductor y muevo el otro transductor. Recuerden que generalmente en los otros ensayos, para medir, en este ensayo de ultrasonido, pero para medir las otras propiedades, generalmente un transductor era fijo. Ahora tenemos que ir moviendo conforme se va formando la fisura, ¿no? Aquí está la forma aproximada de la fisura. Miren, aquí tenemos un gráfico del elemento analizado, una viga. Esta es la fisura. Y los movimientos de los transductores están señalados para que se vea en la dirección que fue medida la misma, ¿sí? Entonces aquí tenemos la posición de los transductores y la fisura, ¿sí? Los puntos analizados y el transductor. Aquí tenemos la distancia entre puntos, que se intenta que sea aproximadamente igual, la velocidad de pulso, el tiempo, y nosotros podemos determinar en este equipo la profundidad de estas fisuras, ¿sí? Entonces en la primera medida 15 centímetros, 27, 50 ya me asusta,
es bastante, demasiado diría yo, ¿no? Demasiado. Entonces, para entender un poco mejor, nosotros acompañamos con un esquema en planta de la toma de las medidas, ¿no? Yo sé que es aquí como ustedes le ven, ¿no? Pero también un corte para que se pueda verificar la profundidad de las fisuras, evidenciando que esta fisura es más profunda conforme comienza a llegar a su fibra inferior, ¿no? Miren, en la profundidad de fisuras medidas P1, P2, P3, que son estas, evidencia que esta fisura se va incrementando conforme baja la fibra inferior del elemento viga, ¿no? Entonces esta es la profundidad mayor y eso ya nos da claridad para tomar las decisiones correspondientes y los procedimientos de reforzamiento necesarios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más les indico de este ensayo? El ensayo sí ya depende de la forma de la fisura, si es horizontal, si es vertical, tendremos que ver la forma en que los transductores sean apropiados para seguir de manera apropiada el sentido de la fisura, ¿no? El sentido de la fisura, ¿sí? Miren todo lo que nos da el ultrasonido. Bastante información, ¿no? Bastante información. El escaneo de armaduras, ¿sí? Pues no es de hacer de manera antitécnica y antiprofesional lo que les mostraba en fotografías anteriores tomadas por mi persona que picaban la columna para ver el acero. Eso es antitécnico, antiprofesional. Es más, estamos dañándole al elemento. No es así. Para eso utilizamos este equipo. El formato de presentación, como el equipo se le llama parchómetro, a veces le llamamos más el ensayo del parchómetro o escaneo de armaduras, da lo mismo, pues tenemos la ubicación del elemento, las dimensiones brutas, las dimensiones estimadas, porque a veces tenemos con el nucido, ¿no? La longitud del elemento, en este caso es que, una columna, ¿sí? Y aquí está la información de su unidad de lo encontrado. Primero vamos mejor al elemento para que le vean. Entonces, pues aquí se tiene que pasar el pachómetro n veces hasta que se verifique exactamente los elementos encontrados. Ya la ingeniera les dio algunos tips y algunos problemas que pueden haber. Eso ya es experticia del laboratorista, porque si estamos viendo que hay varilla de 14, 14 y por ahí nos asoma de 28 solo en un lugar, lo que me está diciendo el escaneo es que es un traslape, ¿no? 2 varillas de 14, eso ya hay que tener un poco de experticia. Lo que me interesa, la información que nos da. La sección transversal, ¿sí? Me da a mí la varilla longitudinal que se encuentra en el elemento. Me da el recubrimiento exacto, me da la distancia aproximada. Yo estaba revisando las siguientes preguntas y veía que eso no me ponían, solo decían escanea el elemento o alguna respuesta muy al azar. ¿Sí? ¿Qué hace este ensayo? Algunas cosas. Primero determina el recubrimiento donde están las varillas. Determina la armadura longitudinal, el espaciamiento entre ellas y el diámetro aproximado, ¿sí? Nuestro equipo nos da con una apreciación de más o menos 1 centímetro la ubicación y en el caso del diámetro más o menos 2 milímetros, que es bueno, ¿no? Ya el que revise el informe podrá decir si es 26 o 24, él definirá, o hasta 28, pero nosotros tenemos esa precisión que es bastante apropiada. Tengo la sección transversal, acá está el recubrimiento, un gráfico para que se evidencie, y tengo también en elevación la ubicación de estribos, ¿no? Todo, bueno, aquí está la fotografía del elemento analizado, ¿sí? Localización del refuerzo mediante pachómetro, bueno, nosotros tenemos la marca Proseco Homer, el año de la estructura, posiblemente 2013, es la información del cliente, el espesor del enlucido, cómo se encontraba el elemento, si estaba enlucido, si no estaba enlucido, ¿no? O solo estucado o pintado, debemos nosotros indicar cómo encontramos el elemento. Y acá está, aparte de que en este gráfico pues ya está clarísimo también todo lo que necesitamos. Acá tenemos la información, cuántos estribos encontramos, cuál es el diámetro de los estribos, la separación, la varilla longitudinal, el diámetro, etcétera, ¿no? Entonces, este ensayo nos da toda la información del armado del elemento. Hay muchos ensayos en función del caso que se quiera analizar, ¿no? Si estoy
sospechando que existe presencia de sulfatos o de algún agente químico que pudo haber afectado el hormigón. Hay ensayos específicos, no los podemos ver por el tiempo. Además, si requerimos eso, debemos tener indicios de la razón por la que sospecho que hay presencia de sulfatos, tal vez aguas subterráneas, etcétera. Pero entre los más comunes utilizados, uno de los más comunes y que más tal vez nos preocuparía es la presencia de la carbonatación. Por eso es el único que vamos a revisar de todos los ensayos que son un poco en contextos similares a este, ¿no? En buscar esta alteración química que puede provocar no solamente fisuras en mi elemento, sino lo más importante, la corrosión en el acero. Entonces, en cuanto a la carbonatación, que insisto, es un proceso normal, la carbonatación es normal. ¿De dónde es? Ya. La carbonatación es normal, ¿sí? Existen estudios interesantes que nos indican que las estructuras con el tiempo van a tener carbonatación. Por esa razón es muy interesante tener en cuenta este parámetro, la velocidad de carbonatación. En este elemento, veamos uno que no tenga primero, uno que no tenga carbonatación, ya. Bueno, como ya les explicaron el procedimiento a seguir, colocamos nosotros de la fenolftaleína disuelta en alcohol etílico en las proporciones que nos indica la norma. La preparación de esta sustancia no es muy complicada. Los estudiantes mismos, para algunos trabajos que hemos realizado de titulación, lo han hecho, no es nada del otro mundo, es sencillo. Tenemos que pintar al elemento y, bueno, ver la coloración. Si está rosado, no hay carbonatación, a veces se confunden en eso. Cuando pinta rosado, no hay carbonatación. Cuando no pinta, hay carbonatación, ¿sí? Y hay que un poquito ser prácticos, ¿no? Si yo ya realicé una extracción de núcleos, ya le dañé a la estructura, no voy a hacer lo que dice la norma para el ensayo de carbonatación y picar al elemento hasta ir encontrando carbonatación, si es que hay. Entonces, pues, en estos casos uno aprovecha el mismo núcleo y el ducto dejado por él mismo para hacer el análisis. Eso es lo que hemos hecho en este caso. Nosotros verificamos y chequeamos que la zona de carbonatación en este caso es de 5 milímetros, no es nada. El espesor medio del recubrimiento es 36 milímetros, eso analizado también con un bachómetro para chequear cuál es la profundidad exacta del recubrimiento, y por lo tanto nosotros decimos pues que no pasa nada, ¿no? Porque en este caso la edad del hormigón es 7 años, se calcula la velocidad de carbonatación y podríamos decir que en este caso es de 2 milímetros al año elevado a la 0,5, ¿no? Entonces, en teoría, mientras más años tiene la estructura, la carbonatación sigue avanzando de forma natural y habrá que pensar que en algún momento puede llegar a afectar a nuestra armadura, que es lo que nos preocuparía. Veamos un caso donde sí haya a velocidad de carbonatación 0. En este caso no hubo carbonatación porque pintó el elemento apenas se colocó, entonces no pasa nada. Este sí me preocupa. Pues, listo. Miren este elemento. Sí, y justo los ensayos que les estoy mostrando es de una estructura afectada por el fuego, y obviamente en este caso, este es uno de los ensayos más importantes. ¿Por qué? Porque una cosa es una estructura que tiene edad, que sufre patologías de diferente naturaleza, pero en este caso las patologías sufridas por el fuego son especiales. Ya vamos a hablar sobre estas patologías importantes. Entonces, pues a mí me interesa la carbonatación. ¿Por qué? Porque obviamente los gases emitidos durante la combustión afectan al hormigón, ¿sí? Y en función de que el incremento más bien esta patología, esta amenaza, el fuego, es más en cuanto al tiempo, no solamente es importante la temperatura, sino el tiempo al que estuvo sometido el elemento a estas altas temperaturas, pues eso hace que la carbonatación sea importante. Miren, en este caso, este es uno de los elementos mayormente afectados por el fuego que hubo en la Contraloría General del Estado hace unos años, en el 2019, donde hicimos en ensayos, por eso les estoy presentando estos resultados que hay de bastante variedad, y podemos observar en este caso que la estructura pues tiene 7 años, es decir, no tiene mucha edad.
no debería haber carbonatación, les enseñaba un elemento sin daño donde no había carbonatación. En este caso, al estar en la zona de mayor afectación, podemos observar que se ha evidenciado una profundidad media de carbonatación de 40 milímetros, pero supera al espesor del recubrimiento. Este dato ya no sería importante porque no es tan real, ¿no? Esta velocidad de carbonatación está alta porque obviamente está en función de lo que se midió en ese momento. Este no es real, se debería hacer cuando el elemento no haya sufrido daño para ver la real velocidad de carbonatación de la estructura. Lo que me importa a mí en este caso es la gravedad de que la carbonatación ha superado ya al recubrimiento y que si no se da la atención apropiada con el tiempo, que recordemos que la corrosión, la oxidación no es una patología de hoy a mañana, pero sí puede afectar si no se da la solución. Entonces, en este caso, se debe dar la solución para proteger al refuerzo, ¿no es cierto? A la varilla longitudinal y transversal, eso es lo que a nosotros nos interesa. Este es más porque, no, este es el elemento más afectado, se nota, ¿sí? Este es el elemento del piso 3, ¿sí? Este es el elemento más afectado, acá es más crítico, ¿no? 75 milímetros, superado el recubrimiento encontrado, 75 milímetros, es bastante alto, por eso esta velocidad es altísima, que insisto, si no se protegiera el elemento, pues es muy grave lo que podría suceder en este caso en el tiempo. La masilla retirada, profundidad media de carbonatación, profundidad no carbonatada. Y si tenemos identificado claramente el núcleo de donde sacamos este elemento, podemos también aprovechar, y tengo alguna foto así, aquí hay. Allí podemos ver que a veces también acompañamos en el ensayo, aprovechamos que está el núcleo, y si tenemos identificado el núcleo, podemos comprobar también en sitio esto, ¿no? Se evidencia en este caso, no sé si le pueden ver bien, que todo está pintado de color rosa, por lo tanto este núcleo no tiene carbonatación, no hay carbonatación. Cuando comienza a pintar es cuando me preocupo, cuando no pinta significa, perdón, al revés, hasta yo me confundo, después digo que los jóvenes se confunden, yo igual. Cuando pinta, no hay carbonatación, me quedo tranquilo. Si comienza a pintar desde el inicio del ensayo, buenazo, no hay carbonatación. Si no pinta, es cuando me asusto. Debo ir colocando la fenolftaleína hasta ver el lugar donde pinta, y toda esa distancia es la que se encuentra carbonatada, ¿no? Lo que no pinta está carbonatado. De estos ensayos, hay algunos un poco en contextos similares, como para poder chequear la presencia de sulfatos que les decía, pero este es uno de los más usados, el de carbonatación con la fenolftaleína. Como el acero de refuerzo, nosotros confiamos en este material, generalmente no se suelen hacer mayormente ensayos, a menos de que existan claras evidencias de que este ha sido afectado, ¿no? Existen también análisis para chequear el estado de corrosión de la armadura, ¿sí? Pero entre los más comunes y los más sencillos de realizar tenemos el de la dureza del acero. Recordemos que también es muy complejo extraer una muestra, ¿no? En una columna es bien difícil extraer la muestra de la columna para hacer un ensayo completo a tracción y tener el real gráfico esfuerzo de formación y las propiedades del mismo, siendo la más importante la famosa fluencia, también la ductilidad, que me interesaría, ¿no? Es difícil, pues, conseguir las dimensiones que necesito para el ensayo. Por esa razón, este ensayo de dureza, que es un poco aproximado, nos da una idea clara para poder tomar decisiones. Nosotros necesitamos muestras que sean apenas como las que podemos observar, máximo del tamaño de una moneda, ¿sí? Las podemos extraer fácilmente, qué bien. Y el ensayo, ustedes entiendo, lo hicieron también ya en ensayo de materiales 1, me parece, no es nada complicado, ¿no? Nada complicado. La zona de extracción, el diámetro de la esfera y la tabla con la que hacemos la conversión. En este caso está basado en la norma ASTM A370, cual hemos hecho el de Rockwell. A veces se puede hacer el de dureza superficial Brinell, aquí estamos haciendo el de Rockwell, la norma especificada, los datos del elemento analizado, ¿sí? El esquema del ensayo, el penetrador, la carga aplicada a la muestra. Este ensayo ustedes ya lo hicieron también en sus materias, ensayo de materiales, y lo que nos interesa, pues, el esfuerzo de fluencia indirecto, ¿no? Entonces, si yo veo que supera los famosos 4200, estamos bien, ¿no?
Me preocuparía si por aquí me da un 300, está en megapascales, ¿no? Si me da convertido a kilogramos centímetro cuadrado 3600. Aún así recuerden que les decía que anteriormente a la década de los 80 los estribos sí tenían menor fluencia, ¿no? 2400, entonces también por ahí no me asusto si encuentro un pedazo que he podido extraer de varilla de estribos, la varilla transversal, y veo que me da 2500, pues sí, pero la estructura tiene 30 años de antigüedad, 40, es normal. Pero me asusto si encuentro una varilla longitudinal, qué sé yo, de 2000 kilogramos. Ahí sí digo, a ver qué pasó, y puedo comenzar a investigar a profundidad la razón de esos resultados. Entonces es algo inicial, es un esfuerzo de fluencia indirecto, pero que nos ayuda a tomar decisiones importantes. Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Inge, una pregunta. A ver, Y señorita, después de dígame. lo que ya se encuentra la carbonatación, ¿qué se procede? Bueno, depende la razón, ¿no? Depende la razón, porque si es una carbonatación natural por el tiempo de la estructura, podemos proponer simplemente estrategias sencillas, y ya no tan complejas, no digamos de reforzamiento, sino de mantenimiento. Recuerden que las estructuras requieren mantenimiento. Uno a veces se olvida de eso. Una estructura metálica es más fácil porque nos acordamos que puede tener corrosión y ponemos pintura anticorrosiva, pero el hormigón armado también. En cambio, si la carbonatación es debida a otra patología, a otro problema, por ejemplo el fuego, y eso más bien les iba a contar después, pero para contestar la pregunta de la señorita, pues eso es otra cosa, ¿no? Si la carbonatación es natural, posiblemente simplemente una pequeña capa de mortero proyectado basta. Si la carbonatación es debido, por ejemplo, al fuego, primero deberé solucionar las otras patologías. La limpieza, más bien eso le voy a explicar mejor cuando veamos en la segunda parte de la clase lo referente a las patologías que son diferentes, como es el fuego. En ese caso, nosotros primero tenemos que reparar las fisuras encontradas, las microfisuras, el mapeo o fisuras piel de cocodrilo que se les llama, primeramente solucionar eso, rellenar fisuras con epóxicos y luego realizar, por ejemplo, el mortero proyectado o la inyección de lechadas para poder solucionar y sellar ese elemento y evitar que la carbonatación se propague, ¿no? Entonces, insisto, depende por qué es la carbonatación, pero se debe dar la solución, ¿sí? Primeramente una limpieza, generalmente la limpieza de los elementos cuando tienen fisuras se da con agua a presión para limpiar totalmente y evitar que haya impurezas, sellado de fisuras, es un poquito les iba a explicar después, pero bueno, sellado de las fisuras con material epóxico y bastante recomendado un buen mortero proyectado, ¿no? Un buen mortero proyectado de alta resistencia para que permita que se detenga este proceso de carbonatación acompañado de las otras patologías, ¿sí? Cuando es algo normal por el tiempo, es decir, solo un mantenimiento, es más fácil solucionar. Cuando es acompañado de otras patologías como las que les explico, ahí sí nos toca primero también pensar en la solución de las otras patologías. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda?